Vivimos en la sociedad de la información. ¿Qué significa esta afirmación de los científicos sociales? Así como la población mundial ha tenido un crecimiento gigantesco, el conocimiento humano ha experimentado un incremento mayor aún, descomunal. Si a fines del siglo XVIII los habitantes del mundo eran 800 millones, hoy somos 7.000 millones. La información científica del siglo XXI, que recién empieza, es 1000 veces la que hubo en toda la humanidad los siglos precedentes. Hemos pasado de duplicar los saberes cada 10 o 15 años a hacerlo cada 3 o 2, y para el 2050 se calcula que será cada 6 meses. En ese contexto, el problema para quien desea aprender o comunicar sus pensamientos radica en el exceso de información. Por ello, la primera tarea para lograr una eficiente comprensión lectora es el seleccionar la información que se maneja. Para tal labor, en la vida académica contamos con un instrumento idóneo que constituye la piedra angular de la actividad del conocimiento y el estudio, el resumen. Sin embargo, ¿sabemos cómo hacer un adecuado resumen? Muchos creen que el mejor método es recoger la mayor información posible del documento de lectura, sino la totalidad. Desde esta óptica, el mejor resumen sería uno idéntico al original, lo cual es realmente imposible. Esta idea es un error, porque no entiende que el resumen posee la condición de ser un texto diferente del inicial, con otras intenciones y funciones. Superar esta perspectiva errónea implica entender que existen dos métodos para hacer un resumen, el descriptivo y el comprensivo. El primero, también llamado analítico, pretende recoger todas y cada una de las ideas expresadas en el escrito y sigue no solo la estructura del mismo, sino que usa los mismos términos empleados por el autor original. La mayor parte de los estudiantes practica esta forma, que se pone en evidencia cuando subrayan los importantes párrafos del documento, en el que al final resaltan las pocas líneas precisamente en blanco que no han subrayado. El segundo método, también llamado narrativo, parte de los intereses o preguntas del lector que posibilitan que dialogue con lo expresado en el escrito original. A partir de la comprensión global del documento y sobre la base de lo que considera principal, importante o innovador, elabora con sus propias palabras un nuevo texto que recoge lo que considera lo esencial. No pretende copiar lo original ni reduce su actividad a lo pasivo como un escáner. Presupone un manejo previo del tema, de modo que quien desconozca la materia original puede realizar primero una lectura analítica antes de hacer un resumen comprensivo. No hay que tener reparo en usar el texto original para elaborar un resumen comprensivo. Se hacen uso de las llamadas macro reglas de la comprensión lectora: omitir, generalizar, sintetizar, construir, y se produce un documento que sirve para el manejo personal de la información en el proceso de estudio o investigación académica. En conclusión, seleccionar la información de lo que uno lee se realiza en forma eficiente con la técnica del resumen comprensivo o narrativo, que elabora un texto sobre la base de los intereses y preguntas del lector, en lugar de seguir las palabras y estructura del autor original, como en el resumen descriptivo o analítico. Gracias al resumen comprensivo, un texto puede reducirse hasta un 20%, con la ventaja de ser expresado con nuestras palabras propias, lo que facilita la asimilación del saber en nuestro aprendizaje. Obviamente, un resumen descriptivo o analítico muchas veces solamente reduce con las justas a la mitad el texto original. Para ver como un ejemplo la ventaja de un resumen comprensivo
o narrativo, vamos a realizar dicha operación sobre la base de un relato, el relato El Eclipse de Augusto Monterroso, fácil de encontrar en Internet, con cuya respuesta vamos a cerrar esta primera entrega de Los secretos de la comprensión lectora, 1, el resumen, que esperamos haya sido de utilidad para ustedes y cuya respuesta de la tarea de resumir ese relato la tendrán al final de mi intervención.